Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Nava, estoy en el equipo de comunicación y les vamos a dar este taller sobre interseccionalidad. Voy a dejar que mi compañera se presente. Hola, yo soy Isabel Caballero, soy de Perú, de la Universidad de San Marcos, y hoy con mi compañera Andrea vamos a darles este taller. Perfecto. Pues qué emoción. Vamos a hablar de este tema que es súper interesante, que es el tema de la interseccionalidad. Eh, no sé cómo se le diga en otros países, pero en México le decimos que es el ajonjolí de todos los moles, o sea, como que es algo que está en todas las discusiones, como que todo el mundo se saca el término en redes sociales, tal vez incluso en debates, pues de la vida diaria y también dentro del circuito, pero pues realmente es algo que pues sí requiere como cierto conocimiento y cierto análisis de cuál es su genealogía, o sea, de dónde viene como la necesidad de hablar de estos temas, después de cuál es la necesidad de acuñar un término. ¿Qué significa este término? Nos los va a contar esta Isa, está muy interesante. Y después vamos a terminar el taller dejando muy claro como por qué es importante hablar de este tema y cómo, cuáles son como los impactos que tiene esto dentro del debate y dentro de la competencia de un torneo de debate en el formato parlamentario británico. Entonces, pues vamos a empezar hablando, vamos con la primera diapositiva. Vamos a empezar hablando de cómo, pues, esto no es una idea novedosa, o sea, no es algo que surgió como con woke Twitter hace unos cuantos años, sino pues que realmente es algo que lleva como una historia de movimientos sociales buscando que se tomen en cuenta como las perspectivas interseccionales. ¿En qué sentido? Podemos hablar como de ejemplos de dos movimientos sociales que empezaron a cuestionar este tema de una manera muy clara y muy interesante. Ahí tenemos la foto de la bellísima Bell Hooks. Bell Hooks es una de las feministas afroamericanas que empezaron a cuestionar al feminismo blanco hegemónico, dado que ellas detectaban que era un feminismo que no estaba considerando las experiencias de mujeres que vivían como fuera de la norma, de la blanquitud, de la clase social alta. Y hay otras autoras que incluso le llaman a este feminismo del techo de cristal. ¿Por qué? Porque pues es un feminismo que ya está muy cerquita del techo de cristal del que se habla, ¿no? Y no toma en cuenta que hay mujeres a las que pues las atraviesan otro tipo de vulnerabilidades y que tienen una experiencia muy distinta del ser mujer, ¿no? O sea, ser mujer no es una experiencia homóloga, sino que está atravesada por muchos otros sistemas de opresión, que en el caso de las feministas negras de los 70s, ellas hacían hincapié en el tema de la raza. Entonces ahí fue que se empezaron a dar estos análisis, ¿no? De decir como, pues sí tenemos una experiencia común por ser mujeres, pero no estamos como tomando en cuenta, pues otras herramientas de análisis muy necesarias para que podamos entender, estas experiencias y podamos avanzar en un movimiento que pues sea más inclusivo y que sea realmente para todas las mujeres. Y ahí hay una crítica como de Bell Hooks que es muy interesante, por ejemplo, pero también de muchas otras feministas negras en esa época, ¿no? Que decían, pues falta la perspectiva de raza. Y después, podemos ver otros ejemplos, ¿no? O sea, no solamente desde la academia o desde la teoría o incluso desde estos movimientos sociales que tuvieron como mucho impacto, como fue el feminista en esa época, pues también el movimiento LGBTTIQ pues padece como de esa falta de interseccionalidad y tampoco es algo novedoso, no es algo que apenas se está señalando, sino que es algo que señalaron las mismas mujeres que empezaron como con la tradición del Pride, ¿no? Y de la digna rabia, que son Marsha P. Johnson, pero sobre todo Silvia Rivera. Yo los invito muchísimo a que por favor googleen Silvia Rivera speech en un Pride y ella pues justo tiene esta misma queja, ¿no? O sea, como el movimiento LGBT no está como tomando en cuenta la perspectiva, ellas hablaban de clase,
¿no? Es un movimiento cis blanco, ¿no? Entonces, pues ellas no hablaban como desde la academia y desde la teoría, pero hablaban desde la vivencia en la calle y desde la experiencia y desde la falta de apoyo que ellas pues percibían de pues de otros grupos que también entran dentro del acrónimo, a los que también les atraviesa una presión de ser disidencia sexogenérica, pero que no están como entendiendo estas problemáticas sociales con perspectiva de clase, ¿no? Y no están entendiendo cómo afectan a grupos marginalizados en específico. Entonces, pues esto es un poco el cómo desde los movimientos sociales se ha buscado como que se tome en cuenta este análisis. Ahora, vamos contigo, Isa. ¿Tienes algún comentario sobre lo que hemos desplegado en este maravilloso taller? No creo que solamente siempre es importante recordar de dónde, cuáles son los orígenes de términos como estos, como ya vamos a ver un poquito más adelante, y creo que sobre todo es muy importante recordar que, aunque parezca imposible, hay cosas que ya se venían dando desde antes, el Twitter, desde antes el Facebook, sobre todo con luchas como es tan importantes como esta. Súper. Me encanta. A ver, siguiente diapositiva. Ok, ahora, precisamente para hablar un poco de cómo es que tenemos aquí una persona también muy importante para la interseccionalidad, que es Kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw, durante los 80, es cuando vamos a comenzar a acuñar ese término. Pero creo que hay que hacer bastante hincapié cuando hablamos de acuñar un término, porque no hablamos de un término que se haya inventado en ese momento, no estamos hablando de algo que no existiera antes, tal y como habíamos mencionado, era algo que sí existía, solo que todavía se estaba discutiendo, todavía se estaba como llegando a la conclusión de qué era, cuál era el término, como por así decirlo, necesario, cuál sería el mejor término para lograrlo. Ya luego en los 80, Kimberly Crenshaw decide catalogarlo como interseccionalidad, y también es necesario mencionar de dónde viene esto. Ahora, cuando nosotros hablamos de interseccionalidad, es bastante necesario mencionar que en el momento en el que esto se da, había cosas muy fuertes pasando en el mundo, como es que en el empleo las mujeres negras eran mucho más susceptibles a sufrir discriminación que sus pares. Sin embargo, esta discriminación no era entendida, porque no había posibilidad de que una discriminación pudiera ser a los niveles. Se pensaba que o tu discriminación era por ser mujer o tu discriminación era por ser persona negra, pero que era imposible que haya una intersección, con la abundancia, entre estas dos discriminaciones, y que por eso también es necesario mencionar que qué pasaba cuando estos casos se intentaran llevar a la corte. Pues las cortes no tomaban estos casos porque no todas las mujeres estaban siendo excluidas, o en su caso contrario, no todas las personas negras estaban siendo excluidas. Entonces no había un caso fuerte, no había un caso de donde partir para poder catalogar esto como algún acto de discriminación o algo parecido. Y el argumento de las cortes era que si en caso se hiciera el caso a un alegato o un reclamo por lo que antes se conocía como raza y otro por género, básicamente se entendería como si a esas mujeres se les estuviera dando un trato preferencial. Entonces, para no hacer eso, simplemente decidían no aceptar los alegatos. ¿Qué es lo que sucedió también? Un problema que creo yo existe hasta la actualidad es cómo es que las mujeres blancas representaban a todas las mujeres, o consideraban que podían representar a todas las mujeres en la lucha feminista. Básicamente se entendía que todas las mujeres blancas podían representar a todas las mujeres, o que todos los hombres negros pueden representar a todas las personas negras. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que conlleva una representación tan sectorizada como esta? Lo que conlleva una representación tan sectorizada como esta es promover estos esquemas de representación que terminaban permitiendo que las mujeres blancas representaran a todas las mujeres, a toda la pluralidad de mujeres existentes, independientemente de la forma, de si es que la forma en la que experimenta la discriminación, de si es que la forma en la que experimentan el sexismo en sí, también puede ser muy distinta dependiendo de cada una. Entonces, estos eran problemas que se encontraban en ese momento y que se intentaron atajar a través del enfoque interseccional. Andrea.
importante como tomar en cuenta desde dónde nos enunciamos, ¿no? O sea, como tal vez no es el lugar como una mujer cisgénero blanca, pues creer que puedo ser representante o hablar por la experiencia de todas las mujeres sin tomar en cuenta pues la lupa interseccional. Y lo más interesante, como ya hemos visto, es que pues son esas mismas mujeres que las que han hablado y han estado en contra de que se les expliquen sus propias experiencias, que se les quieran imponer como ciertas normativas que son ajenas a su realidad. Entonces, ahora vamos a hablar como de un ejemplo muy, pues muy ilustrativo, ¿no? De esto que hablaba Isa. Y es el tema del borrado, el tema del borrado interseccional. Cuando ganó Obama, pues se hizo, pues todo el mundo creyó, ¿no? Que iba a ser como un grandísimo avance en pro de los derechos de las personas afroamericanas. En muchos rubros, pues sí hubo un avance. Sin embargo, podemos ver como esta falta de uso como de la herramienta de lo que es la interseccionalidad en una de sus políticas, ¿no? O sea, incluso siendo el presidente que aboga por que todas las personas negras tengan mejores derechos y mejor calidad de vida, pues se generaron como programas gubernamentales como My Brother's Keeper, que pues de entrada, cuando hablas de brother, pues ya ya lo estás circunscribiendo como un género en específico. Y además, pues ahí vemos en la foto, vemos esta foto, ¿no? Como del programa que hablaba como de, pues ayudar pues, a personas racializadas. Y pues aquí no podemos ver, pues ni una sola chava, ¿no? No hay una sola mujer, pues aquí representada. Y pues eso es problemático, ¿no? ¿Y por qué es problemático? Siguiente diapositiva, por favor. Isa, muchas gracias. Porque aquí podemos ver que esta intersección entre la opresión que existe en razón de género y la que se intersecta en razón de raza, pues afectan a las niñas y jóvenes y mujeres negras como de manera significativa, de una forma distinta y única a la de sus pares, ¿no? Aquí está como datos. Este estudio lo realizó Kimberly Crenshaw, entonces creo que ese es un dato también interesante. Aquí estás hablando como en la primera imagen se puede ver una comparación entre géneros, entre géneros y entre raza, ¿no? Hablemos entre comillas porque pues entendemos que la raza no existe, sino más que como un dispositivo colonial, ¿no? O sea, no existen las razas en sí, pero pues para hablar de estas diferencias y analizar estos problemas sociales, pues ya vamos a llamarle así. Hagamos aquí la diferencia entre raza y entre género. Y vemos que los niños blancos, los niños negros son suspendidos 3 veces más que sus pares blancos. Pero las niñas negras son suspendidas 6 veces más que sus pares blancas, ¿no? Entonces, ahí están los datos pues, de un estudio pues bastante sencillo para ver cuál es la diferencia de trato de los docentes hacia los niños y jóvenes, pues tomando en cuenta su racialización y género. Y aquí es muy interesante, o sea, en Nueva York y en Boston se hace la comparación, pero pues en Nueva York los niños negros fueron expulsados de las escuelas 10 veces más que sus pares blancos y las niñas negras fueron expulsadas 53 veces más. Entonces, o sea, las cifras ahí están, ¿no? O sea, es evidente que esta intersección de los sistemas de opresión y de lo que llamamos también estratificación social, pues están ahí muy presentes. Y pues sí, esto que se demuestra que se genera una discriminación distinta con impactos mayores cuando existe esa doble vulnerabilidad. Y pues ahí está como la evidencia y los ejemplos. Vamos contigo, Isa. Gracias, Andrea. Muy importante recordar todas estas cosas. Y creo que ya con todo lo que estamos haciendo hasta ahora surge la gran pregunta, que pareciera como si hasta ahora no hubiera respondido, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué es la interseccionalidad? Creo que cuando
Creo yo que cuando hablamos de interseccionalidad no hablamos de una sola cosa, creo que de hecho cuando hablamos de interseccionalidad a lo que nos referimos es cómo es que existen muchos factores muchos factores que no es como que están aislados entre sí, no es como que la etnia se separa de la religión, la etnia no se separa de la clase, la etnia no se separa del género, sino que todo esto termina generando, por así decirlo, un diagrama multifactorial en donde por una persona pueden pasar múltiples categorías de opresión, ya no solamente que traten con respecto a, de nuevo, solamente el género de la persona, es decir, una persona puede no solamente ser discriminada porque es mujer, sino que una persona puede ser discriminada tanto por ser mujer como también por ser una mujer negra. Entonces creo que cuando entendemos nosotros que existe una variedad de maneras, a través de las cuales el sexismo, la transfobia, el racismo termina atravesándose las personas, especialmente cuando a través de sus identidades lidian con más de una de estas categorías de opresión al mismo tiempo. Obviamente categorías que son irreducibles, ¿no? Porque no es algo que puede simplemente desaparecer. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Creo que esto funciona de la siguiente manera. Esto funciona porque cuando nosotros entendemos qué significa la interseccionalidad, cuando nosotros entendemos cuáles son las múltiples formas a través de las cuales se puede manifestar esto, terminamos también entendiendo por qué es que es tan importante que un movimiento no tenga solamente una lucha, por así decirlo, sino que más bien que existan varias, esto teniendo en cuenta que, pues, de nuevo, si es que por una persona pasan muchas categorías distintas, categorías que hacen a esta persona susceptible de algún tipo de opresión a muchos sentidos, ya se entiende por qué es que en muchos contextos distintos hay muchas aristas distintas para el mismo movimiento. Es decir, los fines de los feminismos en Perú pueden no ser pueden no ser de la misma prioridad que puedan tener en Medio Oriente. Cada movimiento se va amoldando gracias a las personas que lo conforman. Y en la medida de que las personas que los conforman son multifactoriales, tienen múltiples cosas, tienen múltiples problemas también, lo que busca la interseccionalidad es poder entender a manera global todas esas estructuras. Ahora, Andrea. Andrea, tu micro. Ok, muchísimas gracias, Isa, por recordarme mi micrófono. Pues sí, justamente, ¿no? O sea, como creo que la clave para entender este tema de interseccionalidad es entender que no se trata de múltiples identidades, ¿no? O sea, como de yo tengo dos, tú tres, yo cuatro, ¿no? O sea, como porque soy mujer, ahí va una palomita, ¿no? O sea, otras personas, ¿no? Pues es que soy una mujer trans y tengo una discapacidad. No es algo como que tenga un enfoque en lo identitario, sino que más bien es la variedad de maneras en las que el sexismo, la transfobia, el racismo atraviesa a las personas cuando por sus identidades lidian con con más de uno de estos sistemas al mismo tiempo. Como que está más enfocado a eso. Fue utilizado como históricamente y después de haber sido acuñado por Kimberly para poner atención en la forma en la que el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación se traslapan y, ojo, es aquí lo importante, y crean una discriminación única y distintiva. Esa es la diferencia, como para mí. No se trata tanto de justo enumerar como el tema de identidades, sino más bien de entender cómo a la hora de que se traslapan estas formas de discriminación que tienen base en pues sistemas de estratificación social que existen en absolutamente todas las sociedades del mundo, se generan estas discriminaciones únicas y distintivas. Entonces, no es primordialmente sobre identidad, es sobre cómo las estructuras vuelven a ciertas identidades vehículos para la vulnerabilidad, pues dado esto que ya les platicamos, y por eso tenemos esta ruedita aquí,
Eh, aquí está mi ruedita. Ah, perfecto. Pues en esta ruedita pues podemos ver que hablar un poquito nada más de estratificación social. Nada más tantito, ¿no? O sea, como, qué es lo que entendemos por estratificación social? Pues es un sistema a través del cual la sociedad categoriza a las personas y las clasifica según una jerarquía, ¿no? Entonces sabemos que existe la jerarquía sexogénero, ¿no? Y que pues los hombres sí son beneficiados por esa jerarquía, ¿no? Sabemos que existe otra jerarquía que se ha impuesto, que es aquella de la raza, ¿no? Y que es las personas blancas las que están como por encima y abajo las que han sido racializadas. Y así como con las clases sociales. Y en esta bolita que está por aquí podemos pues tal vez proyectar un poco de eso y ver, ¿no? O sea, como ampliar la forma en la que vemos estos sistemas de estratificación, ¿no? O sea, el ser heterosexual también, ¿no? Hay una estratificación que beneficia a la heterosexualidad, a las personas blancas, a los hombres, a las personas que tienen todas sus facultades físicas y mentales como en orden de la normalidad, de lo que la sociedad considera normal, ¿no? O sea, por eso hablamos de personas neurotípicas, y del capacitismo, que también es un tema muy interesante, Isa, por cierto, ¿no? O sea, como el capacitismo, pues es no entender que hay una diversidad funcional, donde hay personas que tienen capacidades distintas, tanto mentales como físicas, y ahí también hay una jerarquización. Entonces, pues con base en el ser joven, por ejemplo, ¿no? Claro que también es parte de hablar de este privilegio y de esta jerarquía. ¿Qué es lo que esta sociedad heteronormada, patriarcal, capitalista, pues quiere y pone por encima de esta jerarquía, ¿no? O sea, pues los cuerpos como capaces, blancos, cisgéneros, ¿no? O sea, como, y entender que estas jerarquías operan como de maneras muy complejas y saber dónde estamos parados nos ayuda a hacernos las preguntas correctas, o sea, que son saber cuántas intersecciones hay, o sea, justo no es para enumerarlas, ¿no? Y ponerle como palomitas a las que afectan a cierto grupo o a ciertas personas, sino empezar a pensar dónde están las políticas que deben de focalizarse en las personas que sufren estas discriminaciones como únicas e indistintas. ¿Cuáles son las estructuras institucionales que juegan un papel en la exclusión de ciertas personas? Esas son las preguntas que yo creo como personas que estamos interesadas en la cultura como de los derechos humanos, que somos disidencias sexuales, deberíamos empezar a cuestionarnos, porque la neta es que las fallas interseccionales del pasado son los caballos de Troya de hoy. Las fallas de lidiar como con estas discriminaciones únicas e indistintas del pasado, después vienen a pues a traer cosas malas y mala yuyu y complicaciones a las problemáticas del hoy. O sea, son cosas que se van arrastrando y que si no resolvemos como colectivo y que si seguimos ignorando, pues realmente nunca vamos a generar un movimiento integrado y pues que realmente cumpla su objetivo de generar como un mundo mejor y más incluyente para todas las personas que participamos del colectivo de la diversidad sexogenérica. Y eso sería todo por mi parte. No sé si Isa quiere agregar algo. A mí me gustaría que me hablaras como sobre el debate, o sea, porque creo que en términos de debate es importante como tener estas cuestiones en mente, como no solamente como en aras de esto, ¿no? De ser un buen ciudadano, como una persona que busca tener conciencia de esto, sino en términos como estratégicos a la hora de debatir. Sí, tal y como menciona Andrea, creo que, bueno, hay dos cosas que son bastante importantes y que no me quería quedar de decir, aparte del debate, honestamente. Creo que la interseccionalidad es una herramienta que termina enriqueciendo los movimientos. Me parece que es una herramienta que tanto puede servir como para el activismo, como sirve para el análisis. Creo que cuando hablamos nosotros de una herramienta que sirve para el activismo, pues nos referimos a cómo es que la interseccionalidad te permite notar muchas fallas estructurales que muy probablemente afecten a una persona de manera distinta a cómo te pueden afectar a ti.
Creo que en el momento en donde entendemos eso, hacemos que la lucha sea mucho más rica porque ya sabemos cómo es que, o al menos nos esforzamos por entender, mejor dicho, cómo es que múltiples luchas, múltiples cosas afectan a personas de manera muy, muy distinta. Entonces creo que la interseccionalidad nos permite, como tanto del lado del activismo, nos permite buscar políticas que sean que ataquen de la mejor manera posible a las personas. Creo que también del otro lado, también como herramienta de análisis, como herramienta para poder entender el mundo. Y esto ya es algo que no solamente tiene quizá con respecto a los movimientos, creo que un análisis interseccional puede utilizarse en los movimientos, creo que también se puede utilizar en las películas, en la literatura, etcétera. Creo que entonces cuando nosotros abrimos el espectro y dejamos de analizar alguna categoría quizás solamente con un factor de etnia, sino que mezclamos el factor etnia con el factor clase, mezclamos el factor clase con el factor género. El análisis es también mucho, mucho más rico porque comenzamos a notar entonces problemas en las estructuras o problemas, por ejemplo, si es que hablamos de una pieza de arte, en la construcción de mundos, que creo que son muy, muy importantes, sobre todo para poder potenciar, uno, la discusión. Creo que la discusión es muy, muy importante con respecto a las ciencias en general, quizá las ciencias sociales todavía más, pero creo que no solamente eso, sino que también nos permite buscar métodos de representación que no sean dañinos para las personas, que sean lo mejor posible para que simplemente impacten de manera positiva a las personas. Creo que eso es algo que a veces se nos olvida. Y ya el punto que nos mencionaba Andrea, creo que obviamente el debate a veces puede parecer como, y eso es un error que yo suelo encontrar, por ejemplo, en debates de feminismo o en debates de movimientos sociales en general. Creo que un error bastante común es el entender al movimiento feminista como un solo ente en donde hay alguien que tiene la batuta y te dice que uno hace A y todas las personas en movimiento feminista hacen A. Y lo mismo sucede con el movimiento, no sé, para las personas de color, el movimiento de las personas negras, etcétera. Creo que hay un problema cuando entendemos a un movimiento como todo un ente en lugar de verlo como un, por así decirlo, que es como tan diverso como pueden ser diversas las personas que lo forman. Creo que cuando entendemos en debate también que un movimiento se debe a las personas, entendemos también que el movimiento está conformado por las luchas, por las motivaciones, por los deseos de estas personas. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, incluso desde debate, incluso para hacer argumentos, ya somos menos susceptibles a poder caer en este error de pensar que el movimiento feminista es uno solo y que en base a eso el movimiento feminista tiene solo alguna cosa que desea hacer, sino que vamos entendiendo también por qué es que la prioridad que puede tener el movimiento feminista en América Latina puede no ser la misma que la prioridad que pueden tener los movimientos feministas en Medio Oriente, por ejemplo, o lo mismo que en Asia. Creo que entonces nos sirve muchísimo esto para poder, incluso desde el debate, comenzar a enriquecer nuestros argumentos, comenzar a notar que hay múltiples aristas que incluso en debate es necesario analizar cuando nosotros hablamos de estos movimientos. No todo es entonces como ir a atacar de la manera más directa posible, quizás el patriarcado, que creo que eso es algo que a veces suelo encontrar en debates de feminismo, sino que a veces también hay muchos pasos que se tienen que dar para esto y a veces la prioridad puede estar en cumplir estos pasos, porque cuando nosotros cumplimos estos pasos, pues vamos a ayudar de mejor forma a muchas personas. Entonces, para las personas que debaten y que están viendo esto, creo que es muy, muy importante buscar que nuestros análisis puedan ser lo más interseccionales posibles, porque no solamente es más ventajoso de manera estratégica, es decir, mientras más aristas creo yo que mezcle uno en su argumento, más beneficiado va a ser ese argumento, sino que también, y este es como otro segundo punto, creo que nos vuelve también personas mucho más atentas a lo que pasa a nuestro alrededor, personas que entienden también y qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y cuál es la causa de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Creo que jamás va a tener pierde el tomar este análisis interseccional. Entonces creo que por eso y por muchas cosas más, tanto desde debate como para la vida diaria, es muy, muy importante tener en cuenta la importancia que tiene esto. Andrea, no sé si es que hay algo más que quieres añadir.
Listo. No, la verdad es que creo que, bueno, espero que haya quedado muy claro. Saben que cualquier cosa nos pueden escribir a nuestras redes sociales y pues podemos como seguirlo conversando. Y pues creo que sería todo. Espero que les hayamos podido como transmitir algo que les sea útil para el torneo y para sus vidas en general. Qué ambicioso. Pero espero que les haya gustado y que les haya resultado de utilidad y pues muchísima suerte. Y pues ahí estamos en redes sociales en contacto. Muchas gracias y no olviden participar en la Copa Disidente, que es este viernes 21, 22 y 23 de agosto. Y nos vemos en el torneo. Muchas gracias. Adiós.